especial. Aparte de ser viernes y ser ya fin de semana, sí, nuestra querida Jasmine está cumpliendo un añito más de vida. Sí, por eso el pedido musical para ella, Jasmine. Vamos a cantarle, pero vamos a encender la cámara, vamos a meterle onda, no. Dale, con ganas, vamos a cantarle a nuestra compañera. Miren que es muy querida por todos sus compañeros, ¿verdad? Fuerte, vamos a cantarle. 1, 2 y 3. Que los cumplas feliz. Jasmine, que los cumplas feliz. Jasmine. Día maravilloso, que los cumplas feliz. Oye, sopla la velita ya. Muy bien, Jazz. Bendecido año para vos, que sigas cumpliendo muchísimos años más y que sigas siempre así como sos. Sos genial y maravilloso. Sabes que te quiero mucho. Un beso para vos. Solo por vos no puse hoy mi tierra adentro, mi música de guaraní, mis polcas nacionales, porque es cumple de ellas. Profe. Y si no, va, Eva Franquito. Muchas gracias. Profe, hoy también es el cumple, profe, de una persona que cambió la historia de algo. ¿De la historia? A ver si saben de quién es. No. Le doy una pista. Cambió la historia de algo y es muy alto. Benjamin Hawking. No, es de color la persona. Ah, ya sé, el que corrió. El que corrió más. Usain Bolt. Usain Bolt. No. Kobe Bryant. Kobe No. Bryant. No. Jordan. No se olviden, hay que poner esa araiti, pemo y arangue, peoñe punu cuevo. La fecha de hoy, 23 de octubre del año 2020. Si quieren poner abajo cumple de jazz o algo así, pueden poner. O ya pueden poner hoy es mi cumple o algo así. Mi cumple. Ñamoñe hanwa. Va epa heise ñamoñe hanwa, heise gina lectura comprensiva. La clase pasada estuvimos trabajando con lo que es la comprensión de textos orales. Ahora lo vamos a hacer escrito, ¿sí? Morangú, ¿qué era morangú? Morangú. Fábula. Fábula, ¿sí? Tapití, hayu y cuera. La fábula del conejo y las ranas. Bien. Aikiti, ¿va a decir aikiti? Corto. Recorto, no es corto. Buku es corto. Recorto es aikiti. Ha amboya ma dice. Pegar. Ha amboya con amumbatanga. En la página 123 están las imágenes. Tapiti, ma es tapiti. Ma eso que es España, pe. España ñeme. Conejo. Muy bien. Hayui. Rana. Entonces, luego se van a ir en la página 123 y van a recortar las imágenes del tapiti, hayui, hapen boyata, heiba pm. Peguilla gasate mi aponamo con hape, hei, amoñe emorangu, tapiti, hayui cuera. Van a leer la fábula del conejo y las ranas que está acá, ¿sí? Y luego hacemos los ejercicios. ¿Sí? El tercero dice amboyuayu. ¿Qué dice amboyuayu? Unir con flecha. Unir, no con flecha, sino unir significa amboyuayu. Muy bien. He y sebare, con su significado. El primero van a hacer conmigo. Hei ape, yaiko asu. Yaiko asu significa vivimos mal. Luego tienen acá kuhuye pope, ucuarembe upe,
hangma. Esto pueden buscar a sí mismo en el diccionario y van a encontrar el significado de esas palabras. El primero, Sheyaro putuboma. Poro putuboma. Yaikoasu significa vivimos mal. Nei. Luego de ahí nos vamos a Temiapona y Rundujape. Heiñan debe ambos jobai. Va a dice ambos jobai. Responder. Responder. Nei, y pona, Carlita. Amalicia, Nangiru, cuera cotidiana. Vaina. Pepa, que na. Temi boy cuera, Carlita paite, oñejina. Carlita nomás está hablando. Pepa, que na. Dice el primero. Mopa, oyotopa, tapiticuera. ¿En dónde se encuentran los conejos? La respuesta está acá, dentro de la lectura, dentro de la fábula. Upei, mopa, oñe, ejicuay, ¿de qué hablan? Va, erepa, oñe, ejicuay, ¿de qué hablan? Ja, pajape, ñandebe, mopa, oyepe, eyuicuera. ¿Dónde se solean las ranas? Dice. Ney, van a completar entonces acá guaraní mejina. Suelo ver, por suerte ahora en los últimos trabajos ya no vi más, pero Shayipi España MPP Pembojo baila por anducuera. Ama ella pico si guaraní me ñañe ñañande ya jaita España ñeme. Majani guaraní ñeme ya jai vaina. Upei he ñandema e para la morangu. Yai cuama llama para la morangu. Mae mae la morangu. Fábula. Fábula. Mae la fábula. Mae na la fábula. Mae ya poma na he ñandema. Una narración breve. No sé cómo se dice, pero Buku es breve, sí. y después narración, no sé qué, como Narración, mombe ua significa. Monbeu. Pero ma ya po una característica principal, ma ya por la morangu, algo hace que es distinto de una lectura, de una leyenda. Ma ya por la morangu fuera. Deja una enseñanza moraleja. Muy bien. ¿Y qué más hace? Ayer justo Franquito me preguntó qué era personificación. ¿Qué se hace mucho en las fábulas? Personificación. La personificación. No, pero ¿qué se hace mucho? Personifica. O sea, Utilizan muchas palabras, o sea, utilizan mucho la personificación en los textos y hacen, por ejemplo, seres inanimados o animales que hablan. Muy bien, hoy por ahí tereí, agüille. Veishaite, Jasmine. Nei, upe ya saco an envía pona poja pejiñan debe amo imbamba ere paoico. Completo la causa. ¿Sí? Va ere paoico es la causa y el efecto es ma epaoico. Ape ya huele coma la efecto. Ma epaoico. Yui cuera oye poi paite anga y ape. Las ranitas dice que se tiraron todito en el agua sucia. ¿Pero por qué? Van a buscar entonces en el texto ape modita ape. Ma ere para la yui cuera oye poi paite la ape. Upei hei amoñe ye morangu ha ajai ba epa ñanembo. Enseñanza en guaraní se dice boe. Vamos a leer la fábula y transcribo la moraleja. Van a escribirla en guaraní. La enseñanza que les dejó esta fábula la vamos a escribir en guaraní. Epa penembo comorango. Jaupeye yapota debe ajeka abate. Va epagina abate. Abate. Personajes. Personaje, personaje. Abate morangu pegua, ambosal. Va epajise ambosal.
Pinto. 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 Ha aja y jera dice. Escribo sus nombres. Ay, para. ¿Y van a escribir en español sus nombres? Guaraní. Guaraní. Me busco los personajes de la fábula y escribo sus nombres. Ya es a mí. Más página la abate de cuera morangú pegua. Ya es a mí, Natalie. Más página coape la morangú pegua abate. Abate morangú pegua. No entendí. Abate morangú pegua. Significa cuáles son los personajes de la... Sí, El conejo. no, Haniri, no llegué y España ñeme, guaraní pereba. Tapití. How bay? Yui cuera. Yui. Ney. Si en la fábula aparece otros personajes más, le pintan. Pero si no hay nadie más, entonces tapití hayui. Ni que poner esa raiti. Pembosa ubana, ha pejaí bana, jera cuera. Pewi ya hasata a la siguiente página. Iba ñande ñete kwa, una gramática. Ñande llama poma adverbio ni. Oye, adverbio. Esa mi mapa y mandua, hoy kwa. Moneiva. Ajá, niri. Adverbio ma eso oye, este mi voy fuera. Bote beba. Nah, niri. Ma eso oye, adverbio. Ñeteva. Ñeteva. Ñeteva es verbo. Ñete ya. Ñete ya. Ani que poner esa raiti. Hay que examen pero Z y na me esa página verbo. Nei. Cuando hay ñandebe, ñeteva usayamo neiva ha boto beba. Ñeteva es verbo. Y nos dice que vamos a hablar de la forma del verbo afirmativa y negativa. Ella oye afirmativamente y negativamente los verbos en guaraní. Ustedes ya saben porque solemos utilizar nahaniri, pero vamos a ver cómo nos dice el material. Dice ñamoñe oñondivepa. Franquito, ¿sí? Usayamo neiva. Usayamo neiva heise hina forma afirmativa. Por favor, si me podés conjugar. Hasta jae. Yapo. ¿Va a decir yapo, Franquito? No entiendo, pues, cara. Va a decir yapo. España ñeme. Yapo. Ah. Va a decir. Ahí tenés en tu libro. Oye, Pepe, Gina Franquito, Ugateco, Indemba, ¿para qué significa? Hacer. Hañe, Emba, dice. Hablar. Ney, Jacoangane, conjugata, lleve hasta jae. Conjugar el verbo yapo. Ñete, ya yapo. Emoñeta, lleve jaepebe. Eñe punuca tú. Te digo. Está tu micrófono. Ayapo. ¿Eres Miguel? Ayapo. No. Conjugar. Franquito. Pues, cara, no entiendo. Pero
peco eres cosa me se ayapo, peante con de la ayapo taba, ¿sí? Usayamos ne iba en una forma afirmativa, conjugar. ¿Cómo se conjugaba? Yo, tú, él, nosotros, pero coape yapota guaranime. Se ayapo, nere yapo. Ereta sebeja EPB, vale, ñepunuca tú. Ñepunu. Comenzá, Franquito. She oyapo. No, no es O. A. De cómo huela ne volumen, macho, porque sea genduta pecha. No vaya a apagar, mi amor, tu volumen. Jae ayapo. ¿Eh? Franquito, léeme la She conjugación. ayapo. Ah, Añe. no, añe, Y no. leo también Solamente ayapo, hasta jae. De reyapo. Reñe. No. Ahora. Jae. Oyapo. Ney, PPB, Aguille, Renato, desde Ñandé hasta Jaecuera, por favor, también Yayapo. Ñande oyapo ore. No, espera. Ñandé, Oyapo no dice acá. Ñande yayapo ore royapo pe peyapo jaecuera oyapo. Aguille. Ney, Carlita. Baje, Carlita. Hablar. Ney. Y conjugamiche ja EPB. Se añe de reñe jae oñe. Aguille, Mili. Ñandé hasta Jaecuera. Ya. Mili. Ñandé hasta Jaecuera, Mili. Ñande ore pe jaecuera. No, es conjugar, se ve. Mili. Euge, ¿estás ahí? Euge. Sí, profe, acá estoy. Tenés tu cámara apagada. Bueno, Euge, ¿me puedes conjugar desde Ñandé hasta Jaecuera, por favor? Sí. Ñande, ñañe, ore, roñe, pe, peñe, jaecuera, oñe. Aguille. Neiko, Anga, Mauri. ¿Sí? Vamos a hacer Usayam, voto, beba. Va, epa, heise, peba. Forma negativa. Ereta se ve ja, EPV de Yapo. Ñepunu katu. She. Se, verdad. Se da yapoi. De yapoi. Ney. Do yapoi. Ay, porá. Ney, Aguille, Jasmine. Desde Ñandé hasta Jaecuera, por favor. Yapo también. Ñande, da yayapoi, ore, doro yapoi, pe, da peyapoi, jaecuera, do yapoi. Hey, hoy por Aguille, Natalie. Usayamo to beba de ñe. Hasta jae, por favor. Añe No. añe No. Usayamo to beba maese. Forma negativa.
sería she, nañe, ei, Hoy pona. de, ¿qué? Hoy pona. Ah, de, nereñe, ei, Ney. jae, noñe, ei. Ney, agui ye. Hoy pona. Mili. Ey, mema pa coanga, Mili. ¿Qué? Ey, mema. ¿Ya estás? Sí. Bueno, ahora desde ñande hasta jaecuera. Y se llama beba de ñe. Ñande, ñañe, No. ñaña, ñei, Na, ña, ñe. Na. ñañei, ore, noroñei, Noroñe. Noroñe. noroñei, Ajá. pe, napeñei, napeñei, Sí. haicuera, noñei. Ay, por agua y ye. Entonces, pe mañamite mi bo escuela. Ape buen corato ahí pe mi catu jamás esa pejecha. Pejecha pa oñe evo hina usayamone iba pe. Forma afirmativa no tiene ningún prefijo ni sufijo. Peisaite oye pero cuando se escribe oye jai bobe hina usayambo to beba pe oñe moi coba. ¿Sí? La palabra o el sufijo da. O puede ser de. Puede ser do. ¿Ven? Sí o sí va antes del verbo. Y al ladito se escribe el verbo. Yapore, yapo, yapo. Y al final del verbo sí o sí se le vuelve a agregar el sufijo y. Sí o sí. Sí o sí. ¿Eh? Y cuando en este caso, porque la palabra es ñe, se le pone na. Na. O puede ser ne. Puede ser no, que significa no. Todos son negativos. ¿Sí? Según nuestro verbo, vamos a saber, según ñaneñete ya, ñaneñete va, perdón, ya hay cuata ñamoita pa da o na. Pero siempre, por siempre, para siempre, se le va a agregar y al final del verbo. Peikumbupa. Peikumbu quiere decir si entendieron. Ya pota coanga. Ape ya heima PM. Da es partícula, es una partícula de negación y na también es una partícula de negación. Y sí o sí, la partícula sufija que es i. Ya poco apa la tembia pona. Heñan debe. Amo imbako añe ello ayu. Ñete ya usayamo neiva. Va ese usayamo neiva. Usayamo neiva. Forma afirmativa. Afirmativa. Ya es mi Renato. Primer ñe yo ayu. Mi tanguera fuka habu a. Ba eisha amuita coape. Usaya moneiva pejina. Mi tanguera fuka bu a. Emañami, cuando vos conjugaste mi tanguera, jaecuera y nana jainde, ¿qué tiene acá en su sufijo? O. O. Entonces, ¿cómo va a ser mi tanguera? Ellos, Opuka. Opuka, ne, jaupei, ¿qué está? Acá, ahí está. Opuka. Obua. Obua. Bueno, ok. Opuka. Jaupei. Obua. 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 Ne, hoy pona. Uy, ye Renato. Ya mi Franquito. Va ella amoita pe.
Jesá Jeta Mumbaje. Ellos ven muchos animales. Va ella original, P. ¿Qué tiene de sufijo? O de prefijo acá. Ya. ¿Pella? ¿Eh? ¿Por qué No, pella? no. Peñé. Algo así. Acá dice algo así. Acá está Pejeya. su sufijo, Franquito. Su prefijo. Solamente estos dos. Peyapo. No, ¿y cómo pico si es ya el verbo? No, y ¿Cómo va a ser? Pe, ya, jetamumba. pejeya. Ah, huille. Maestra, y no pesa, ¿no? La oración completa de mi lleve. Pejeya jetamumba. Hoy por huille. A ver, Mauri. Maestra tajina ñande guata oñondive. Maestra tajina. Acá está, mira, si te olvidas, ¿cómo se dice ñangüe? Ñandé, acá está su sufijo. Ñande yaguatá oñondive. Hoy para, huille, hoy por ahí terei. Déjate mi cuera peyapota hina. Upeje y debe ambos jovai hay puru cuevo ni enteba usayambo tobeba. Va hina usayambo tobeba. Usayambo tobeba. Forma negativa. Forma negativa, Ney. Responde utilizando los verbos en forma negativa. Apehei, reguatapa cueje caru. Apehei, nahaniri. Maejina nahaniri. No. No. Daguatai cueje caru. No, yo no caminé ayer a la tarde. Luego le pregunta, ¿reputapi como es jaope? ¿Te quedaste en la escuela? No. ¿Cómo voy a contestar? Naharinda pico guata. ¿Eh? ¿Cómo va a ser? Nahaniri da pico. Da putai. Para mí que en Najanini da puta voy a jaope. No, falta algo ahí ya. Te olvidaste de algo que Y. siempre, por siempre y para Y. siempre tienes, ¿eh? Y. Arepa, pues Renato. Arepa, eñende. Nahariri. Daputai. Daputai. Voy jaope. Ay, pona, da putai, no es jaope, porque ¿qué vas a hacer? No, y pona. Muy por ahí terei. Apeja pejota, opeje indebe. De supico que asayecue. Tu mamá duerme a la siesta. Después ella de ca hípico oñe en debe. El monito te habla a vos. Apeje ya pota pues ya no hina. Pepe beta hina la ñande te mi apona. Te mi bocuera. Apeje hina pepe mondota cheve hina plataforma. Peporandu sepa algo, Peikumbu ponapa, Peporandu se, pate copa hina. Peikumbu para la clase, co árabe. Peikumbu pa, ¿entendieron significa eso? Hemboejara. Eu que icatúpico eres mi cheve y kumbu para tapanaja, ni rine penaiteco se reina. Andé, Mauri, Natalie ya me dio el pelo. Franquito, Carlita, Mate Copas y Namili. Hemboejara. Espera, no, Agüille. ahí está. Agüille. Ney, ñaña purú, pechola. Ñe, va eso ya es una trabalengua. Ay, cuave, vamos a dejar. Va, esa pico, va eso ya es trabalengua. Yo quiero empezar. Un yerere, ay, no sé.
Yerera. Ve, así con la lengua a la traba, dice el luego, ¿eh? Cuyerera. Ney. A ver, no que estaba por anotar, mama página la ya. Poba. Ne puru Franco ni. Franquito. Ne cuye. Bajar uno largo tenía que ser. Yo quiero empezar, O profe. ¿Va, uno largo tenía que ser. No, dai cuai, se ne botaba. Bueno. Capií, pororó, pirucue, o piriri, o pororó, o pururú. Difíciles. A ver, voy a intentar, voy a intentar. Dale, Capií, fuerza. capií, pororó, piruque, o piriri, o pororó, o pururú. Ah, Ay, mete uno más. capií, pororó, piruque, o piriri, o pororó, o pururú. ¡Nee! Vamos. Ahí va. Jateco de pururupata, Franquito, cuando dijiste. ¡Nee! Hoy por ahí treí. A ver, ya, pues. Ya, Euge. Ahí, Renato quiere decir demasiado. Ya, no mira, Euge, Renato, ya hice treí, imagínala ahí. ¿Eres Renato? Capi, pororó, piruqueo, pirirío, pororó, pururú. Un poquito más rápido, yo el mismo cucharera que Franquito es. Capillo, pororó, piruqueo, pirirío, pororó, pururú. Ay, bona, güey. O se embata la nereza, Renato Ñeco. Anita, tranquila. Ney, Euge, ¿cuán andeja? Ay. Ay, espera, que hay que poner el libro acá para poder ver. Ahí está. Toro, pirú, pero pora. Así no me el cortito. Ay, no. Bueno. Toro, pirú, pero pora. Espera, toro pirú. No, es toro, pirú, pero pora. Toro pirú, pero pona. Sí. Ese está en el libro, creo. Sí, está en el libro. Euge, No, pero está en el libro, sí, yo saqué, o sea, en una tarea en el que decía busco trabalenguas y los escribo en ese. de tu tarea ya es. Pues te iba a preguntar. O sea, Vale. Eres mi Euge, pero Los míos son dos diferentes. se coge esa cela nero bande con de suba pesa de con de esa ucase hambre se coma esa se coge esa se debe. Aleñe muy por eres mi toro, pirú, pero pora. Uno más. Toro, pirú, pero pora. Ay, pona, güey. Ney, ya sa Mili. Mili. Deja con Apuca. Haro. Mili, en de la cámara que te manda cero que ya po. Pepe, ni punuca tu Mili. Sí. Apuca, cuepe, apute, apuca. Ese no está en el libro. ¿Es el del libro? No, ese es otro, profe. Es parecido, pero es diferente. Apucapucu, Pepe, o guapu, apucapucu es tu ñe. Este está en el libro. No, el mío es apuca, cuepe, apute, apuca. Apuca, jaupe. El mío es apuca, cuepe, apute, apuca.